Bendiciones. Vamos a continuar en el análisis de la comunidad de Corintios y el símbolo de la Santa Cena mal entendido en esa comunidad. Es el episodio número 76 y vamos a continuar con la tercera parte de la explicación, que es la examinación, versículos del 27 al 34 de nuestro capítulo 11. Le vuelvo a dar otra lectura, aunque sea repetitivo. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Instrucciones de Pablo. Vamos a continuar entonces con el análisis. En el video anterior había iniciado un poco hablando sobre este punto, estar consciente del significado de la Santa Cena. Vamos a ampliar un poquito más. El texto dice que cualquiera que coma o beba, verso 27, del Señor indignamente, y mencioné la palabra anaxios, que significa precisamente ser indigno o algo que está hecho indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre. Ahora, indignamente no significa que un cristiano que pecó la semana pasada o que tiene un pecado del cual no se ha arrepentido o no ha sido modificado, no significa que ya no va a tomar de la Santa Cena, porque la Santa Cena no es para perdonar el pecado cometido. La Santa Cena es para memorizar, para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la frase de comer o beber indignamente significa cuando la persona no sabe discernir el real significado de la Santa Cena. Y preguntaba yo, si usted es religioso de algún grupo, cualesquiera, y que cuando toma usted la Santa Cena, ya sea que le dan la hostia consagrada o, en fin, cuando se forma usted en línea en el grupo más grande de personas creyentes que existen en el mundo, ¿entiende usted lo que usted está haciendo? ¿Por qué está usted tomando la hostia consagrada? ¿Qué cosa es? Le van a decir que eso es el cuerpo de Cristo. No, no es el cuerpo de Cristo. Es un poco de pan preparado específicamente para recordar el cuerpo de Jesús, como fue lastimado en la cruz del Calvario. Y cuando le dan a usted a comer, a tomar un poco de jugo de uva, que por cierto hay lugares donde no les dan el jugo de uva, únicamente el líder religioso lo toma, ese jugo de uva se debe tomar para recordar la sangre que nuestro Señor Jesús también derramó en la cruz del Calvario. Así que ya con esto que estoy mencionando, prácticamente muchísimas, millones de personas que toman la Santa Cena todos los días, lo hacen indignamente porque no disciernen. Y como lo hacen indignamente, entonces sufren las consecuencias, son enfermos. Pero vamos a ampliar la cuestión de morir o estar enfermos. Son muertos o enfermos espirituales, no físicos. Ahora, ¿por qué mencionamos indignamente? Indignamente significa que todos han pecado y nadie es perfecto. No, no significa eso. Significa que en realidad, si se aceptara la idea de que todos los que han pecado no deben de tomar la Santa Cena, entonces nadie de nosotros podemos tomar la Santa Cena, porque todos somos pecadores. El único que no ha cometido pecado es nuestro Señor Jesucristo. Pero todos nosotros hemos cometido pecado, somos indignos. Pero no es esa la interpretación. Si eso se dijera, entonces recordemos, nadie es perfecto en ninguna iglesia, en ninguna congregación de la iglesia de Cristo, mucho menos en el mundo, los grupos religiosos que practican también este acto. Así que
El creyente que conoce, nosotros conocemos, aún así somos imperfectos. La cuestión aquí en la Santa Cena no es la persona en sí, la imperfección de la persona en sí, sino que la persona de la cual Pablo está hablando, del que toma o come indignamente, es una persona que no respeta al Señor. Es una persona que no juzga el momento de la Santa Cena, el momento de tomar la Santa Cena, y por lo tanto no respeta al Señor Jesucristo. Así que esta persona que toma la Santa Cena sin discernir, sin entender, sin respetar, viene a ser parecido a aquella muchedumbre de judíos que en el primer siglo, año 33, bueno, ya sabemos que el calendario gregoriano está equivocado por algunos 3 años aproximadamente, pero no vamos a hablar de esas modificaciones, no hay. Sería una hecatombe mundial el tratar de modificar en todos los países el calendario, desaparecer el calendario gregoriano y adoptar el real calendario de acuerdo a como las computadoras de los científicos actualmente han descubierto. En fin, cuando una persona toma la Santa Cena sin discernir, sin analizar, sin comprender, se llega a convertir casi igual a uno de esas gentes de la muchedumbre que en Jerusalén condenaron y crucificaron a Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Así que la Santa Cena no es tomar la cena siendo imperfecto, porque si no, toda la iglesia sería eliminada. Todos los de la iglesia de Cristo somos imperfectos. Ninguno somos perfectos. Si alguno de los que me está escuchando es miembro de la iglesia de Cristo y se siente perfecto, mejor arrepiéntase. No es usted perfecto, ni mujer perfecta, ni varón perfecto. Todos tenemos defectos. Otro punto más. El discernir, versos del 23 hasta el 24. ¿Qué es la cuestión de discernir? Miren, en el discernir significa que cuando la persona no discierne, usted va a conocer bien la palabra discernir si le explico cómo hacen los albañiles cuando están preparándose para enjarrar una pared. Cuando ya van a enjarrar, a darle el fino, la arena la ciernen con cierta tela que está por debajo, que es muy finitos. Entonces, cuando se está cirniendo la arena, quiere decir que estamos dejando las impurezas, las piedritas más grandes de la arena por encima y la arena más fina va cayendo por debajo. Y esa arena más fina es la que se va a utilizar para el enjarre final en una construcción. Cernir significa precisamente prácticamente eliminar impurezas o objetos más grandes que lo que queremos usar. Discernir significa también analizar cuidadosamente y hacer las cosas después de que han sido analizadas por la causa, o sea, realizar las cosas por la causa correcta. Así que cuando una persona toma la Santa Cena sin discernir lo que es el cuerpo de Cristo, lo que realmente significa el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y cuando estamos tomando, no estamos tomando ni la sangre de Cristo ni el cuerpo de Cristo. Estamos comiendo elementos naturales, es pan sin levadura y es jugo de uva, que nos trae a la memoria el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nada más eso. No es que la Santa Cena se convierte mágicamente en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Yo sé que existen otros grupos religiosos que hasta pasean el pedazo de pan, lo pasean por las calles y lo enseñan como que ese es el cuerpo de Cristo. No hay tal. No es el simbolismo correcto. Ni siquiera pido que me disculpen estas personas, pero ustedes que me están viendo necesitan discernir lo que la propia Biblia está diciendo. Y no es que la Biblia sea diferente, todas las Biblias son iguales, tienen ciertas diferencias en las palabras que se escriben. Algunos tienen sinónimos diferentes, no importa. Ahora bien, seguimos. La persona que come la Santa Cena sin discernir el cuerpo, versos 28 y 29, dice que va a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa que va a ser culpado?
que va a ser considerado casi como aquella chusma, aquella muchedumbre que crucificó a nuestro Señor Jesucristo en aquel día aciago allá en Jerusalén. Aunque ya estaba predestinado, ya el Señor había entregado su vida por sí mismo, pero aún así no se descarga la responsabilidad del pueblo judío que lo realizó. Así que discernir significa entender el simbolismo sagrado de este acto, la naturaleza sagrada de este acto, de este simbolismo. Es interesante, es importante. Entonces, discernir significa estar, más que estar consciente, estar alerta. Vamos aquí con la cuestión de estar alerta. Miren, cuando el verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, estamos hablando de enfermos espirituales. ¿Puede haber un cristiano en una congregación que sea un enfermo espiritual? Sí, puede ser una persona que en su hogar está fallando como esposo, como padre, como hijo, y se presenta a la reunión dominical y toma la Santa Cena, pero está fallando porque espiritualmente está enfermo. No se ha arrepentido, no ha cambiado su conducta delante de Dios y delante de la sociedad. Entonces, nosotros le llamamos cristianos de domingo nada más. Cristianos que el día domingo participan todos decentemente vestidos y hacen todo el acto de la ceremonia adecuadamente, pero que allá en su vida privada, allá en sus actividades de la semana, hablan vulgaridades, consumen alcohol o drogas, tienen un lenguaje bastante soez y, en fin, son personas conocidas como que son hipócritas. Son cristianos, pero al mismo tiempo son hipócritas. O sea, este tipo de personas son enfermos espirituales. ¿Están condenados? Sí están condenados, pero tienen, como todos tenemos, la oportunidad de redimirse, de convertirse en cristianos reales, dejar de practicar las cosas que les estorban y despojarse de ese viejo hombre totalmente y comenzar la nueva vida de cristiano. O sea, no es algo que no se puede hacer. Así que esos enfermos debilitados espiritualmente y que bastantes duermen, hablamos de esa situación. En Corinto entonces, ¿hubo enfermedad espiritual? Claro que sí. Hubo en la comunidad de Corinto enfermedad espiritual. La congregación sufrió cuando hermanos fieles en la congregación miraban a sus otros hermanos en Cristo que se presentaban. Nadie le puede quitar ya la unión con Cristo, ya fueron bautizados, pero que todavía siguen practicando actos del mundo. Espero que usted lo entienda cuando lo estamos explicando. La iglesia, el grupo de cristianos en Corinto, sufrió al mirar a aquellos hermanos que seguían practicando actos mundanos. Como en la actualidad también, la iglesia sufre, nuestro Señor Jesucristo sufre cuando mira que sus hijos, sus convertidos, sus cristianos, todavía algunos andan practicando cosas del mundo. Vamos a hablar del inciso D. Debe aceptar ser corregido. Los versículos a tomar en cuenta son el 31 y el 32, que dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿En qué forma somos castigados por el Señor? La iglesia tiene ciertas normas de disciplina para el cristiano o la cristiana que todavía practica actos inmundos, actos incorrectos, y que es descubierto. Entonces, los ancianos, los diáconos, los evangelistas, los predicadores, tenemos la obligación moral de dialogar con estas personas e invitarlos al arrepentimiento. Por supuesto, algunas personas no van a aceptar la intervención precisamente de los guías religiosos de la congregación, porque todavía en su carácter como cristianos nuevos o viejos, creen que tienen el derecho de violar los preceptos cristianos y de actuar como el mundo actúa. Y entonces vamos y le llamamos la atención y son incluso capaces de amenazar con a las acciones de las autoridades civiles. Las cuestiones religiosas se resuelven, los problemas religiosos se resuelven en el ambiente religioso, en el ambiente de la congregación. Pero obviamente que este cristiano que ya practica cosas mundanas y va y se le reclama,
no acepta la reclamación adecuada, no acepta ser corregido por los guías de la congregación y entonces amenaza con acusaciones ante el poder político, que es el poder de la sociedad, que Dios mismo ha dispuesto que ahí esté. ¿Y se puede hacer eso? Claro que sí. Un cristiano que está mundanizado, que practica cosas del mundo, si quiere puede acusar civilmente a un líder religioso. Quien va a ser afectado va a ser la propia iglesia y él mismo, la misma persona. Pero en sí, la sociedad ni le importa, ni le interesa lo que pase en el interior de una congregación. Así que, si nosotros nos examináramos, la palabra griega es diacrino, que significa que si conociéramos los contenidos de nuestro propio corazón, ¿qué hay realmente en nuestro? Señalo el corazón, pero sabemos que los sentimientos y las acciones provienen del cerebro, de nuestras neuronas, de la parte inteligente que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, se utiliza corazón porque, bueno, es una frase común, muy aceptada, los sentimientos del corazón. Si nosotros nos analizáramos nosotros mismos, no seríamos juzgados, porque la propia congregación es la que nos llamaría la atención cuando somos personas que cometemos delitos. Ejemplo, el cristiano que todavía no olvida su mundo y golpea a su esposa. ¿Puede aceptar la reconvención de un anciano, de un diácono o de un guía de la iglesia, un guía espiritual de la iglesia? Claro que sí. Incluso el poder político respeta las actividades precisamente de reconvención que realizan los guías religiosos en su comunidad. Al contrario, hasta es algo positivo que entre nosotros nos corrijamos para modificar conductas. Cuando Pablo dice, para que no seamos condenados con el mundo, significa que los cristianos necesitamos recibir entrenamiento, necesitamos ser corregidos. La palabra condenados, cuando somos corregidos, verso 32, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Claro que el Señor nos castiga, nos corrige, como los paidólogos, los maestros de la época greco-romana, que llevaban al niño y lo corregían, lo castigaban, cuando no cumplía los mandatos de las instrucciones. Paidólogo, maestro. Así que ser corregidos la palabra corregir se deriva de paiduo, que significa prácticamente niño, que se le llama la atención. Ser corregido significa entrenar niños en su educación. Otro aspecto más, el quinto de la examinación, tener orden. Últimos versículos 33 a 34. Dice el versículo 33-34, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es lo que Pablo dice. Entonces, ¿en qué forma vamos a tener orden? Si vamos a tener ya nuestra reunión, nuestra convivencia. En la Iglesia de Cristo acostumbramos tener también convivencias mensuales, semanales, de acuerdo al criterio de cada congregación, en donde compartimos alimentos comunes. Y no confundimos los alimentos comunes con la Santa Cena. Cuando Pablo aquí menciona acerca del compartimiento de alimentos comunes, en Corinto también tenían esos alimentos comunes, pero lo que hacían era que se embriagaban y comían en forma desordenada y se adelantaban a otros, como si en una reunión existiera nada más 20 piezas de alimento para 20 personas, pero los primeros que llegan se sirven doble y no les dejan comer a los últimos. Entonces no hay un orden. El texto dice que cuando tengamos esas actividades, nos esperemos unos a otros. Ahora que si ya tenemos hambre, bueno, entonces Pablo recomienda, si mucha hambre tienes, come en tu casa. Así que las instrucciones apostólicas son calculadas. Corregir un problema escandaloso inmediatamente en cada congregación es necesario. Nada más en Corinto hubo problemas escandalosos, en todas las congregaciones. En todas las congregaciones, en algún momento de su existencia, hemos tenido problemas escandalosos, divisiones, pleitos, contiendas, enojos entre los propios miembros, enojos entre los propios guías,
Unos diciendo que son de Pablo, otros que son de Apolos, otros que son de Cristo, otros que son de Pedro. No hay tal. Ese tipo de divisiones existen en la actualidad. Las almas de Corinto, debido a esta circunstancia, están en juicio. En estos momentos, Pablo les está escribiendo la carta y ellos están en juicio porque no han comprendido, no han entendido totalmente lo que están realizando. Ya son una iglesia del Señor, no son una comunidad cualquiera, y tienen el deber de mantener limpio el nombre de Cristo y ser ejemplos en la comunidad en donde se encuentran. Agradezco la atención para este video. En el siguiente video, el 77, vamos a iniciar a hablar acerca de los dones espirituales utilizando los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Tenga bendiciones y hasta luego.